Yo estaba pensando esta semana, ah, otra vez hablar acerca del arrepentimiento. ¿No será que es muy molesto? ¿No será que? Y dije, sí, efectivamente es molesto para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos confrontados con la necesidad de arrepentirnos, a nosotros nos cuesta, nos cuesta. Cuando somos confrontados por la palabra y la palabra nos dice que tenemos que vivir en un continuo arrepentimiento o que tenemos que hacer esto o aquello, a veces no es tan bueno, no es tan grato para nosotros. Pero, ¿cuántas cosas en nuestra propia vida tienen que ser examinadas, tienen que ser recordadas por la palabra, tienen que ser confrontadas una y otra vez para que produzcan algún efecto en nuestras vidas? Y cuando hablamos del arrepentimiento es uno de esos temas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser practicantes, como decíamos la otra vez, de un continuo arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un continuo arrepentimiento? Porque pecamos de continuo estamos pecando, estamos fallando. Ya vimos entonces una definición de qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Así a grosso modo, ¿quién recuerda? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio, es un abandono del pecado para volvernos a Dios. Es un cambio hacia Dios, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio para regresarnos a Dios. Vimos varios ejemplos de falsos arrepentimientos. ¿Recuerdan? Entonces, estamos hablando acerca de Faraón, uno que aceptó su pecado, dijo, sí, yo he pecado contra Dios y mi pueblo también, pero nunca se arrepintió. Vimos el caso de Judas, que compartió con Jesús, hizo milagros, muchas cosas, pero nunca hubo, reconoció su pecado, pero nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Vimos el caso de eh, 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 los hermanos en Corinto, cuando Pablo les escribe esta carta para exhortarles para que se vuelvan de esas malas prácticas que estaban dañando la iglesia, y hablamos de un caso en específico donde había un hombre que estaba viviendo con la madrastra, ¿no? Con la esposa de su padre, pues creemos que era la madrastra. Y habían otro tipo de prácticas de pecado en medio de la iglesia, y Pablo exhorta para que este hombre sea sacado de la comunión. El pueblo había sido negligente, la iglesia había sido negligente en tratar este caso, y finalmente después Pablo reconoce que fue de bendición el haberle escrito, porque estos hermanos fueron llevados a una tristeza de parte de Dios que los llevó a un verdadero arrepentimiento. Pero vimos también el caso de Saúl, un hombre que vendió su bendición por un plato de lentejas, y cuando la quiso recuperar ya era tarde. Falsos arrepentimientos, un arrepentimiento genuino en la iglesia de Corinto, y un arrepentimiento tardío. Y bueno, desafortunadamente por causa del tiempo que damos ahí, yo quiero que veamos dos casos más de un verdadero arrepentimiento, y luego veamos el vocabulario de un corazón arrepentido. Oramos. Padre, una vez más estamos por tu misericordia en tu presencia, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos ha librado, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos presenta justos delante de ti. Y ahora estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, eso que tú quieres que nosotros sepamos, esas cosas que tú quieres que recordemos. Hoy necesitamos ser confrontados por tu palabra, y por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en nuestras vidas. Padre, que nosotros seamos sensibles y obedientes a tu palabra, y que no salgamos de acá como llegamos, sino, Señor, que estemos pensando y meditando en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de lo que tú nos vas a enseñar hoy. Señor, te pido en el nombre de Jesús que acalles toda palabra humana, y que tu Espíritu Santo
quien es el maestro por excelencia, nos lleve al conocimiento de tus verdades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que miremos entonces en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17, y aquí vamos a encontrar una historia muy conocida, la historia del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. Y vamos a ver cómo fue el proceso de su arrepentimiento. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? ¿La hemos escuchado? Bueno, la historia del hijo pródigo nos habla acerca de un hombre que tenía dos hijos. Y estos dos hijos, bueno, el hijo menor le dijo, papá, ¿sabe qué? Yo quiero que me dé la parte de la herencia que me corresponde, porque pues yo quiero independizarme ya. Bueno, aunque el papá pues no era como lo normal, el papá estuvo de acuerdo, llegó a un acuerdo y le dio a cada uno su herencia. Y dice la escritura que este joven se fue y agarró esa herencia, lo que su padre le dio, y fue y malgastó todas sus posesiones, no precisamente haciendo cosas buenas, ¿verdad? Dice, ahí vamos a leerla entonces un poquito. Dice en el versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano, calzada en sus pies, traer el becerro, e hicieron una fiesta y celebraron el regreso del hijo. ¿Ya entendieron un poco la historia? Dice entonces que este hijo tomó lo que el padre le había dado y fue y lo malgastó. Él se independizó, dice que se fue lejos de su padre, de su familia. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie le molestara la vida. Él quería ser el señor de su vida, ¿verdad? Y esa es muchas veces la condición de nuestra vida. Como creyentes, a veces queremos independizarnos de Dios, hacer lo que se nos viene en gana, gastar las bendiciones que Él nos da en lo que se nos viene en gana, y no queremos que Él, ni nadie, ni un hermano, ni el anciano, ni mucho menos nuestro Padre, nos confronte y nos diga la verdad. Queremos vivir lejos. Muchas ocasiones como creyentes vivimos como si no lo fuéramos, lejos, perdidos, extraviados. Pero este hombre llegó a tal situación que a causa de una hambruna, él no produjo la hambruna, pero él tuvo que sufrir las consecuencias de esta hambruna que hubo en esa región, de esta pobreza que hubo en esa región. Y cuando malgasta todo, los amigos lo abandonaron, ya no tuvo a quien más buscar y se halló en aprietos. ¿Sabe? Muchas veces Dios permite que en medio de nuestra dureza de corazón, cuando nos apartamos de Él, nosotros tengamos que vivir experiencias difíciles, experiencias dolorosas, que tengamos que padecer, que tengamos que sufrir. ¿Por qué? Porque aún en esas situaciones de aflicción, Dios quiere orar en nuestras vidas. Y fue lo que pasó con este joven.
Este joven llegó al punto de tener que emplearse cuidando cerdos. Y si ustedes leen un poquito acerca de la historia de los judíos, algo que era terrible para los judíos era apacentar cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos eran animales inmundos para el pueblo. Así que era una maldición para ellos tener que enfrentarse a esto. Y él tuvo que ser sometido a esa situación a causa de haberse alejado de su padre, a causa de haberle dado la espalda a su padre. Pero Dios utilizó todas esas situaciones para que en un momento él volviera en sí. Versículo 17, y volviendo en sí. O sea que lejos de Dios, este hombre no estaba en sus cabales, estaba actuando como un loco. Y es que alejarnos de Dios, querer hacer nuestra vida a nuestro antojo, lejos de Dios, es actuar como un loco, es estar fuera de sí. Pero Dios le dio la gracia para que hubiera una chispa y él volviera en sí. Él volviera a recapacitar y a pensar en su situación, en lo que había dejado y en lo que ahora estaba sufriendo, en las consecuencias de su pecado. Eso lo llevó a pensar en todo lo que había perdido al lado de su padre. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Así que tomó una decisión. Él volvió en sí, él reconoció su situación, su pecado, las consecuencias y tomó una decisión. ¿Saben? Tal vez nosotros hoy mismo tenemos que tomar decisión. Hoy mismo tenemos que volver en sí, recapitular en nuestras vidas y tomar decisión de volver al Padre, de volver arrepentidos al Padre. ¿Cómo lo hizo? Mire, dice la Escritura entonces que él tomó la decisión y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él decidió ir de regreso donde su padre. Y luego reconocer su pecado. Padre, yo he pecado, yo soy culpable, yo actué mal. ¿Estamos en esa condición? ¿Queremos realmente volver al Padre si nos hallamos en esa situación y decirle, Señor, yo he pecado? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos que tomar esa decisión de regresar al Padre? Porque puede ser que estemos perdidos en nuestro pecado, en nuestra religiosidad, engañándonos a nosotros mismos. Pero Dios lo que quiere, como hemos dicho siempre, es que nosotros seamos sinceros delante de Él. Y Él está esperando que nosotros vayamos delante de Él. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como unos de tus jornaleros. Nosotros somos indignos de nuestro Dios, es verdad. Pero a veces el pecado nos hace más indignos. Pero saben, la misericordia del Señor es grande, que Él siempre está dispuesto a aceptarnos, a recibirnos, porque un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Y podemos imaginarnos entonces al Padre, el Hijo viene hablándole, y el deseo del Padre siempre ha sido que su Hijo regrese para volverlo a tener delante de Él y cubrirle con todas sus bendiciones. ¿Qué no es lo mismo con nuestro Padre? ¿O qué tipo de Padre, qué tipo de Dios tiene usted? Porque el Dios que nos revela las Escrituras, el Dios que yo adoro, el Dios al que yo le he creído, es un Dios de misericordia, paciente, perdonador, que está dispuesto siempre a darme lo mejor. Ustedes que son padres, ustedes entienden bien esto. Yo aprendo mucho al lado de mis hijos y hablaba con mi esposa esta mañana acerca de cómo aprendo yo con Benjamín. ¿Cómo aprendo yo del amor de Dios? Desde el primer día que nació Benjamín, yo aprendí acerca del amor de Dios. Porque uno ama a los hijos con un amor muy especial y yo me identifico con ese amor del Padre hacia mí y hacia cada uno de nosotros. Los padres acá entendemos eso. Ahora, cuando mi hijo es rebelde, yo siempre quiero lo mejor para él. Pero hay ocasiones donde yo tengo que frenar la bendición para llamarle la atención,
porque yo quiero lo mejor. Él me pidió una cosa, pero yo sé que no es lo mejor para él. Yo podría darle algo mejor, pero a veces no se lo puedo dar. No le puedo dar lo que él quiere, aunque sea mínimo, porque sé que no le sirve, porque yo siempre estoy velando por el bienestar de mis hijos, de mi hijo Benjamín. Es igual nuestro Padre, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Él viene o cuando el hijo viene arrepentido delante del Padre, ¿qué pasa con, ¿qué pasa en nuestra situación? Cuando nuestro hijo es obediente, cuando nuestro hijo se arrepiente, cuando nuestro hijo se obedece, se sujeta a nuestra autoridad, ¿qué pasa con nosotros? Dice en Proverbios 23 que la sabiduría en él alegra también nuestros corazones. ¿Qué no nos sentimos nosotros contentos y felices y dispuestos a bendecirle mucho más cuando nuestros hijos vienen con esa actitud de obediencia, de arrepentimiento? ¿Qué no es? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Este joven aprovechó ese momento de gracia, esa chispa que lo hizo regresar en sí, volver en sí y volver donde su padre. Vamos a ir al libro de Jonás y vamos a ver otro ejemplo allí. Y conocemos la historia de Jonás, la que se nos narra en el libro de Jonás, ¿verdad? Jonás está por allá en el Antiguo Testamento, en medio de esos libros pequeños. Vamos a ir al capítulo 3. Dios había mandado entonces a Jonás a Nínive a predicar, que se arrepintieran porque si no iba a destruir a toda esta ciudad. Era una ciudad grande. Bueno, Jonás, por celos o por desobediencia, decidió hacer la que quiso, así que Dios lo llevó a pasar una experiencia muy maluca dentro del mar. Finalmente es arrojado al agua, allí se lo come un pez, se lo traga un pez, y 3 días después, pues lo vomita ahí en la playa y vuelve a recibir la orden de parte de Dios. Jonás, vaya a Nínive y haga caso, vaya, predíquele a esa gente que si no se arrepienten, yo voy a destruir la ciudad. Jonás se va finalmente y dice que Jonás andó esa ciudad, una ciudad muy grande, y andaba predicando que se arrepintieran de sus pecados, porque si no Dios iba a destruir la ciudad. ¿Qué pasó con la gente de Nínive? La gente de Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió. Miremos qué pasó. Capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasó acá? Cuando ellos escucharon la voz que predicaba Jonás, ellos creyeron la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital. El mensaje de Dios es vital. Lo que ustedes están escuchando hoy de parte de la palabra de Dios es vital para el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene a través de escuchar la voz de Dios.
No es escuchando consejos, no es escuchando historias, no es escuchando ejemplos, no es, es a través de oír la palabra de Dios. Y ellos oyeron la palabra, ellos escucharon la predicación y nosotros necesitamos, cada vez que usted viene acá y escucha la palabra, usted necesita escuchar no la voz del que está predicando, sino la voz de Dios. Por eso cuando subimos acá leemos las escrituras y la escritura es la palabra de Dios y la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Así que es vital que usted se refugie en la palabra de Dios, que usted vuelva a la palabra de Dios, que usted vuelva a escuchar la palabra de Dios para que haya un arrepentimiento en su vida. Usted necesita ser confrontado con lo que Dios dice, con el consejo de Dios, porque usted puede tener una idea equivocada, contraria a lo que Dios dice. A veces podemos estar pensando que estamos haciendo bien las cosas, que somos buenos cristianos, pero cuando leemos las escrituras somos confrontados con ella y nos damos cuenta que no somos tan buenos, que no somos buenos creyentes, que somos solamente religiosos. Ellos escucharon la voz de Dios, pero no solamente se quedaron allí. Ellos se arrepintieron, pero no solamente se quedaron allí. Ellos dieron evidencias externas de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó? Primero declararon ayuno. ¿Hay alguien acá que ayune? Bueno, es un don de gracia que Dios nos ha dejado, pero que nosotros no tenemos la costumbre de utilizarlo, ¿verdad? De vez en cuando es bueno. Es un don de gracia, ¿no? Es algo que está ahí, que lo podemos utilizar. Ellos decidieron hacer ayuno. Ellos declararon con esa práctica externa un verdadero arrepentimiento. Ellos dejaron entonces de consumir ciertos alimentos, ellos dejaron de hacer tal vez ciertas cosas. Y un verdadero arrepentimiento nos tiene que llevar a ciertas privaciones. Si su pecado es con las redes sociales y hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué tiene que suceder entonces? ¿Cuál tiene que ser mi cambio? ¿Verdad? Yo tengo que refrenar ese asunto de las redes sociales. Yo tengo que guardar el computador, yo tengo que medir tiempo en el celular, yo tengo que apagar el televisor, yo tengo que retirarme de esos ídolos que me están llevando a pecar, ¿verdad? Y es interesante porque el arrepentimiento del pueblo se hizo notable delante de todo el mundo, tanto que el rey se enteró. El rey se enteró y cuando llegaron con el mensaje de lo que había dicho Jonás, también el rey se enteró, ¿sí? Y él por decreto hizo que ese ayuno se extendiera a todo el pueblo. Dice ahí en el versículo 6, yendo la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Él lamentó el pecado, la tragedia. Él vio las consecuencias del pecado de su pueblo y él se arrepintió. Recuerden que rasgaban sus vestiduras en muestra de arrepentimiento, de aflicción, de desacuerdo con lo que iba a suceder, con su propio pecado. Pero es muy interesante porque no solamente afectó la vida del pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano, la vida del rey, sino que aún los animales, ¿verdad? Aún los animales. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de... O sea, esa muestra externa se extendió a cada rincón del pueblo. Y es que el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas tiene que mostrarse en cada cosa, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Tiene que impregnarlo todo y tiene que evidenciarse. Entonces se pueden imaginar entonces allí todos los animales vestidos de cilicio, en ayuno, aguantando hambre porque el pueblo fue rebelde, ¿verdad? ¿Qué culpa el burro, cierto? ¿Qué culpa el perro?
pero aún en ellos se mostró la decisión de volverse de sus malos caminos. Todo lo que nos rodea debe ser afectado con el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Si usted está pecando por su mal vestir, hay que cambiar eso, tiene que afectarnos, yo escuchaba de un hermano que cuando llegó a los pies del Señor y fue confrontado con la palabra, él vendió todas sus colecciones de música del mundo, colecciones que valen plata, regaló todo eso, regaló la ropa que tenía, ahora quería vestirse bien. Había un hermano en Tuluá, tal vez lo conocen, él regaló la ropa de su antigua vida y se vistió con ropas nuevas, ¿verdad? Evidencia de un verdadero arrepentimiento. Y dice el versículo 10, que cuando vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No es que doblaron la mano de Dios, ¿verdad? Sino que Dios vio un corazón contrito y humillado. Él vio evidencias suficientes de un verdadero arrepentimiento y entonces él quitó el castigo. Él simplemente decidió quitarlo, porque él es soberano, él puede hacerlo. Él refrenó su mano para traer consecuencias sobre este pueblo. Quiero que miremos ahora en el Salmo 51, el Salmo 51, y vamos a ver entonces el caso del rey David, el caso del rey David. Conocemos un poco la historia del pecado del rey David, ¿sí? ¿Recuerdan lo que se nos narra en la segunda carta de Samuel? La segunda carta de Samuel, no, en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 11 y 12 se nos narra cómo David en tiempo de guerra, cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó bien juicioso, o más bien ocioso, en casa descansando. Y estando en el terrado de su casa, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando por allá y eso lo llevó a pecar. ¿Recuerdan un poco la historia? Bueno, él pidió que trajeran a esa mujer, Bexabé, ¿verdad? Vino Bexabé, tuvieron relaciones sexuales, esta mujer quedó encinta, o sea, una pequeña aventurilla que trajo consecuencias, quedó encinta. Cuando esa mujer se dio cuenta, fue donde el rey le dijo, fue madre, somos tres. Y él dijo, hay que resolver esto. El esposo de esta mujer era uno de los soldados fieles al rey, que estaba en guerra, colocándole el pecho a la brisa para defender a su rey. Y este rey, David, le tendió trampa. Dijo, a ese hágame el favor y le tendió trampa. Primero para que este hombre descendiera a su casa y pues se subiera con su esposa y entonces maquillar el asunto. Empezó con mentiras, con engaños, para que ese hijo pasara por legítimo de este hombre. Pero este hombre fiel dijo, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a estar en mi casa todo tranquilo mientras usted mismo como rey y el pueblo están afrenta? No, yo voy a la guerra. Y David dijo, pues madre, este me salió más fiel de lo que pensé. Va a tocar es darle de baja. Así que le dice al comandante que lo ponga en el frente de guerra, allá donde la batalla es más ruda, y que lo abandonen para que muera. Bueno, las cosas se le dieron como David lo había pensado, como lo quería. Y fue muerto Urías. Y él pensó que las cosas habían quedado bien, ¿verdad? El niño nació, pero dice la escritura que vino un profeta de parte de Dios y lo confrontó. Le cuenta una pequeña historia. Y el rey dice, ¿cómo? Tráigame a ese condenado, mejor dicho, tráigamelo. Y cuando el profeta le revela que el hombre que están hablando es el mismo, él dice, ¡ah! Dios se enteró y se arrepintió de su pecado. Él dijo, yo he pecado, ¿verdad? En base a eso, dice que David escribió este salmo y mire,
Dice ahí en el título, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Reina Valera de 1960 tiene ese título. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Sí? Tú se va a leer en casa, juicioso, esa historia para que se empape un poquito más, para no hacer muy larga y no tengan que hacen acá están las dos. Es por el bien de ustedes, mejor lo leen en casa. Pero yo quiero que en este Salmo 51 nosotros veamos el vocabulario de un corazón arrepentido. El vocabulario de un corazón arrepentido. ¿Cómo nos expresamos nosotros delante de Dios cuando estamos arrepentidos? ¿Cómo vamos nosotros delante de Dios cuando hay arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con una oración sentida de corazón en arrepentimiento delante de Dios? ¿Cuándo fue? Cuando usted se dolió, cuando usted aceptó su culpa, cuando usted aceptó su miseria y aún el castigo que le impone el pecado. Tal vez ni nos acordemos porque, ¿saben? No es una práctica muy continua en el ejercicio de nosotros los cristianos. Tal vez no lo es. Dios quiere, no una religión. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere una religión que nazca del corazón, algo legítimo, algo real, no algo mecánico. A veces tenemos muchas prácticas como creyentes que lo hacemos es por hacer sentir bien a otro, por compromiso. A veces muchos dicen, bueno, vamos a la iglesia porque es que qué pena con el pastor, uy, no, que me ha estado discipulando y cómo quedarle mal. Qué pena con el profesor, que es que, uy, tanto tiempo que me ha invertido y yo no he ido a la iglesia. Uy, vamos al tiempo de oración porque es que me invitó Julanita. No, qué pena con mi suegra, tanto tiempo y qué pena con mi papá. No es que todos van a la iglesia, entonces yo tengo que ir a la iglesia. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por compromiso o simplemente por figurar, a que nos vean? Religión, religión. Dios no quiere eso, no le interesa. Dios quiere una religión del corazón, algo puro, algo genuino. Dios condena el formalismo. Ahí en Isaías capítulo 58, versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Saben? En muchas prácticas de nuestra vida cristiana puede estar sucediendo esto. Mera apariencia, mera apariencia. Yo recuerdo una señora pentecostal, yo siempre recuerdo mucha historia acerca porque era una mujer que el primero que la viera dijera, wow, qué cristiana, pero cuando conocían su casa y su forma de vida decía, wow, terrible. Y esa mujer se iba a unos ayunos casi todos los días y llegaba el otro día tipo 8 o 10 de la mañana con una cara de, wow, ayunamos toda la noche. ¡Ah! Tanta bendición, pero llegaba a echar cantaleta y a pelear con los vecinos. ¿Qué pasó en el ayuno?
¿Qué cambio trajo a su vida? ¿Qué sucedió? No sucedió nada. Religión, apariencia, apariencia. De hecho, el mismo Señor Jesucristo condena eso. Dice en Mateo, vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otro ejemplo de religiosidad. Y es que nosotros somos muy dados hacer cosas para llamar la atención, para ser visto. Es como parte del carácter del hombre de querer figurar. A Dios no le sorprende eso, no le interesa eso. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros llegamos a causa de un verdadero arrepentimiento en fe para salvación. Amén. Pero eso no se quedó allí, el arrepentimiento no se quedó allí. El arrepentimiento tiene que ser algo que continúe en nuestras vidas. Y si eso no está pasando, es porque tal vez no consideramos el pecado como lo que es. No le estamos dando importancia al pecado. Dios quiere que nosotros siempre tengamos un corazón contrito y humillado en arrepentimiento. Como les decía, continuamente, porque continuamente estamos pecando. Los creyentes debemos de mantener sensibilidad constante en cuanto al pecado y vivir esa experiencia frecuente de ir delante del Señor, no solamente en confesión, sino en verdadero arrepentimiento. Esto es tan importante que el Señor Jesucristo nos enseñó a tener esa práctica. Mateo capítulo 6, versículo 12, ahí enseguida dice, cuando el Señor Jesucristo les estaba enseñando aquella oración a los discípulos de cómo orar al Padre, en medio de la oración, Él dijo, y díganle al Señor, perdona nuestras deudas. La necesidad de estar confesando nuestro pecado al Señor. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Religiosidad, ¿verdad? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuchen, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira, hermano, nosotros por la misericordia del Señor, por su gracia, nosotros hemos sido salvados totalmente del pecado, ¿verdad? De manera posicional, el problema de nuestro pecado quedó resuelto. Pero otra de las realidades es que a pesar de eso, nosotros seguimos pecando. ¿Sí o no? ¿No? Sí, nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos siendo pecadores. Y como seguimos pecando, tenemos que seguir confesando, tenemos que darle importancia al asunto de nuestro pecado, ¿verdad? Porque si no lo hacemos,
Entonces nosotros estamos tomando en menos la obra de Dios. Nosotros estamos rebajando a nada el costo que tuvo nuestra salvación, el sacrificio, el costo de nuestro Dios para nuestra salvación. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. Usted dice, no, pero yo no peco tanto. Pues ya pecó. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo debemos de confesar nuestro pecado? El Salmo 51 nos muestra 4 aspectos que muy rápido los vamos a ver. Lo primero, el vocabulario de la confesión. El vocabulario de la confesión. David fue confrontado por Natán y él reconoció, sí, he pecado. Yo he pecado contra Dios, ¿verdad? Pero parece que David todavía tenía algo más que decirle a Dios acerca del asunto. Y por eso escribió el Salmo 51 para confesar plenamente el pecado delante de Dios. ¿Cómo confesamos nosotros nuestros pecados? ¿Cómo vamos nosotros delante de Dios a decirle, Señor, mira, yo, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que, y empezamos a dilatar, o le cambiamos el nombre al pecado, o empezamos a buscar culpables. Señor, es que si no hubiera sido por eso, Señor, es que mira, tú me conoces, mira, yo tan débil. ¿Saben? David no hizo eso. David fue directo, delante de Dios. Él fue claro delante de Dios. Hubo un cambio real en la actitud de su corazón. Él demostró una actitud de cambio en cuanto al pecado. Mire ahí. Empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando nosotros vamos delante de nuestro Dios, nosotros decimos, Señor, lo que necesitamos es misericordia. O vamos nosotros, Señor, mira, yo pequé, pero es que lo primero que David reconoció era que necesitaba de la misericordia de Dios. Y él llama su pecado de diferentes formas, lo llama, habla acerca de él de diferentes formas. Primero en el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 3, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco otra vez mis rebeliones y mi pecado. Versículo 4, contra ti solo he hecho lo malo, ¿verdad? Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y el versículo 14, él habla acerca de un pecado de sangre. Líbrame de homicidios. ¿Qué estaba confesando allí? Acerca de que él tuvo culpa en matar a un hombre inocente, ¿verdad? Él fue claro en decirle, Señor, mira, lo que yo he hecho no ha sido el resultado de un simple desliz. Lo que yo he hecho es esto, es maldad, es transgresión, es algo sucio, es algo indigno. Son los nombres que él utiliza para referirse a sus pecados. Maldad, rebelión, pecado, una y otra vez.
Es así como tenemos que llegar delante de nuestro Dios en arrepentimiento para confesar nuestro pecado. Señor, mira, yo he hecho esto. Tenemos que utilizar el vocabulario de Dios, el vocabulario bíblico de llamar las cosas por su nombre. Entonces decimos, Señor, es que fue una mentirita piadosa. No, Señor, fue un pecado, fue maldad. Señor, es que, mira, fue simplemente vi y codicié. Señor, eso es pecado, eso es robo, eso es idolatría, eso es esto. Somos sinceros delante de Dios, somos claros con Dios cuando hablamos acerca de nuestro pecado. Si algo es cierto es que Dios conoce exactamente el nombre de lo que hacemos, Él sabe lo que hacemos, pero Él quiere escucharlo con claridad de nuestros labios. Él quiere honestidad aún en nuestra confesión. Cuando se habla acerca de la palabra pecado, la idea de la palabra pecado es errar al blanco. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra práctica de vida o pasamos por alto el blanco o nos quedamos cortos? Y tiene que ver con eso. Cuando nosotros pecamos, nos estamos quedando cortos o nos estamos pasando de lo estipulado por Dios, del blanco. Cuando hablamos acerca de iniquidad, la idea de la palabra iniquidad es algo de carácter ofensivo, es algo que Dios abomina, es algo que Dios desprecia. ¿Vemos nosotros el pecado de ese tamaño? ¿Vemos nosotros nuestros pecados de ese tamaño como algo que Dios aborrece, como algo que Dios desprecia? David reconoce que ha fracasado delante de Dios. Él ha transgredido las leyes de Dios. Él ha quebrantado sus leyes. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ezequiel 2, 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Miren las palabras cómo se refiere a este pueblo que era transgresor, transgresor, que era pecador. Mire la idea de transgresión. Ellos son gente rebelde, ¿sí? Se rebelaron contra Dios, o sea, le declararon la guerra a Dios, ¿sí? Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta mi mismo día. Y dice ahí, hijos de duro rostro, de empedernido corazón. En otras palabras, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, nosotros queremos hacer uso de esa autonomía que Dios nos ha dado de querer independizarnos de Dios, de ser autónomos, de vivir lejos de Dios, pasando por alto sus conceptos, sus preceptos, sus mandatos. Eso es transgresión. Es darle la espalda a Dios, es pecar deliberadamente contra Dios. Como les decía, es declararle la guerra a Dios. Transgredir la ley de Dios es pecar deliberadamente contra Dios, ¿verdad? Pero hay otra palabra que habla acerca del pecado y es la culpa, la culpa. Lo que estaba haciendo David era reconociendo su culpa. ¿Y qué es culpa? Es llamar las cosas por su nombre, llamar las cosas como Dios las llama, es decir, Señor, mira, yo hice esto, yo hice esto. Es el lenguaje bíblico. ¿Cómo estamos viendo entonces nuestro pecado? ¿Lo estamos viendo con esos términos? Transgresión,
maldad, algo que Dios aborrece. Pero saben, algo que nos muestra también el Salmo 51 es que un corazón arrepentido no solamente reconoce el pecado como lo que es, sino que también ve a Dios como Él es. Versículo 1, ¿cómo vio David a Dios? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. ¿Quién era Dios para David? ¿Un Dios qué? Dios de misericordia. ¿Sí? Nosotros necesitamos de su misericordia todo el tiempo. Dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está diciendo, Señor, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. Le está diciendo, Señor, yo no quiero ser igual. Dios es un Dios que puede borrar nuestro pecado, es un Dios perdonador, ¿verdad? Dice, versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas conocido justo en tu palabra. David estaba diciendo también que Dios era misericordioso, pero también que Dios era un Dios justo en su palabra. Muchas veces nosotros, en medio del pecado, pensamos que Dios es injusto, porque no estamos de acuerdo con lo que Dios dice, porque no nos gusta, simplemente por eso, porque no nos gusta, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero un corazón arrepentido nos lleva a ver a Dios como es. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios es santo y que Dios ama la verdad. Dios no quiere que le andes mintiendo. ¿Para qué? Dios no quiere que andes viviendo una vida de falsedad. Dios quiere que vivas en la verdad. Y David reconocía de que él ama la verdad, él ama la verdad. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Que Dios salva, que Dios es justicia. Dios es justicia. Así que David admitió directamente su pecado, pero también reconoce la irracionalidad de ocultar el pecado y la necesidad de confesar su pecado. Es increíble que David había pasado casi un año sin David haber confesado su pecado y fue necesario que Dios utilizara al profeta para ir a confrontarlo, hacerlo caer en cuenta de su situación, hacerlo entrar en sí, entrar en razón, advertirle de su situación para que David se arrepintiera. Y es que Dios a veces utiliza personas para confrontarnos, para hacernos entrar en razón. Cuando es confrontado por la palabra, cuando un hermano te dice, hey, ojo con esto, mira, está sucediendo esto, ¿qué haces tú con esos Natán? ¿Qué haces tú con esos profetas que vienen a ponerte en alerta? ¿Qué haces? Ah, no se mete en mi vida. No, yo veré. No, tengo mi propia vida, mi vida privada, no se metan mis cosas. Eso es entre Dios y yo. ¿Qué hacemos? Podemos hacer tres cosas. Podemos quedarnos callados, como hizo David, se quedó callado y como que no hay nada, ¿verdad? Podemos ignorar el consejo, el llamado de atención, la confrontación, o podemos arrepentirnos, ¿verdad? O podemos venir humillados delante de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, es interesante que Dios siempre busca el diálogo. Usted lo va a ver desde el caso de Adán y Eva. ¿Quién está proporcionando el diálogo? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? ¿Dónde estaban allá en el huerto después de que pecaron y dijo, y llamó a Adán? Hey, Adán, Adán. ¿Y Adán qué hizo? Estaba por ahí en escondidito. ¿Qué no sabía Dios dónde estaba? Sí que sabía. ¿Qué has hecho? ¿Qué no sabía Dios que había hecho? Claro que sabía, pero él estaba proporcionando un diálogo para que Adán se arrepintiera y dijera, Señor, mira, yo hice esto, yo he pecado. Pero Adán buscó un culpable, Señor, no, mira, perdóname, pero es que la mujer que tú me diste,
Entonces la mujer aprendió de Adán y cuando fue confrontado por Dios, Eva, hey, ¿qué pasó ahí? Eva dijo, es la serpiente, fue la serpiente. Y entonces Dios dijo, no vamos para ningún lado, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Luego vemos en el caso de Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué no sabía Dios dónde estaba Abel, el hermano de Caín? Claro que lo sabía, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba generando la oportunidad de un diálogo para que él confesara su pecado y se arrepintiera. Pues cuídalo tú, si tanto lo quieres, cuídalo tú, ¿verdad? No hubo arrepentimiento. ¿Qué cuando nosotros somos confrontados? ¿Que no es la misma oportunidad de diálogo? ¿Que no sabe Dios lo que nosotros hacemos? Pero Él siempre está queriendo que nosotros vayamos en arrepentimiento delante de Él. David fue más allá. Y él, de hecho, en el versículo 14, perdón, en el versículo 6, a ver si es el 6, espere. Ah, va a tocar, bueno, a leer, se me olvidó. Versículo 5, versículo 5. David fue un poco más allá y él confesó delante de Dios que de hecho él reconocía que tenía una naturaleza de pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el vientre de mi madre yo ya tenía esos genes de pecado. Cuando nosotros vamos en oración, en arrepentidos delante del Señor, nosotros explicamos, trascendemos, vamos más allá en nuestra confesión o simplemente, Señor, mira, sí, yo la embarré, qué pena contigo, hasta mañana. A veces somos displicentes en nuestra confesión, pero Él quiere ver realmente un corazón humillado. Ahora Él hizo 3 súplicas bien interesantes y con esto terminamos. En serio, terminamos. Versículo 1. Ten piedad de mí. Nosotros, lo que nos sostiene a nosotros es su piedad, es su misericordia. Versículo 2. Borra mis rebeliones. No quiero seguir así. Estoy sucio. En cierta ocasión iba un hombre de la calle continuamente a pedir monedas, todo eso, y cada vez que le entraba el ambiente cambiaba. O sea, el ambiente en serio que cambiaba. Todo quedaba impregnado, ¿verdad? Y él no se da cuenta. Y en cierta ocasión mi hermana le dijo, oiga, pero ya es hora de que se eche un bañito. Y él dijo, ¿cómo así? Si usted no, yo no. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida de pecado estamos así? Ya no identificamos a lo que olemos. Nos acostumbramos tanto al pecado que ya da igual, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser lavados. Nosotros necesitamos ser purificados. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, la primera súplica, ten piedad de mí. Segundo, borra mis rebeliones. Tercero, purifícame, lávame, lávame. Luego dice, crea en mí un nuevo corazón, pero también dice, renueva en mí. Hay muchas cosas en nuestra vida. Dios nos conoce y Él sabe que hay muchas cosas que pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas, pero hay otras que tienen que ser hechas de nuevo. Y David le está diciendo, crea en mí un nuevo corazón, crea en mí un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible al pecado. Dame esa habilidad, crea en mí esa habilidad de identificar lo que te ofende. Dice la escritura, venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Es necesario que nosotros vayamos a Él.
cargados tal vez con nuestras culpas, con nuestro pecado, porque Él es el único que puede renovarnos, Él es el único que puede levantarnos. De hecho, Él es el único que puede utilizarnos. Usted va a ver en el Salmo 51 que hubo también espacio para que David reconociera y se lamentara por la inutilidad que le trajo a su vida su propio pecado. Y es que cuando uno está en situación de pecado, su boca es cerrada, su boca es cerrada. Dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El pecado había llevado a David a que no pudiera hablar con autoridad acerca de las cosas de Dios. Y él necesitaba que Dios restaurara eso. Es bueno que estemos pensando en el asunto del pecado y la confesión del verdadero arrepentimiento, porque el pecado nos puede llevar a esa situación, que ya no haya autoridad siquiera para hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Padre, gracias porque nos confrontas. Pero Señor, tú nos hablas, no con el propósito de destruirnos y de desecharnos, sino de llamarnos la atención para que haya un cambio genuino en nuestras vidas. Padre, tú nos conoces y sabes cuántas luchas hay en nuestra vida. Pero Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es que estemos limpios delante de ti, que vivamos vidas honestas, una religión del corazón. Porque Señor, eso te agrada y eso trae bendición a nuestras vidas. Señor, haznos sensibles a la voz de tu palabra expuesta esta mañana y llévanos, Señor, a experimentar el arrepentimiento genuino o a no perder esa práctica de confesión, de tener un espíritu contrito y humillado delante de ti. Padre, gracias por esta tu iglesia, la cual tú estás formando, Dios, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está dispuesto a seguir obrando en nuestras vidas. Y gracias por tu palabra, porque ella es como un martillo, como una espada que penetra, que corta lo más duro de nuestro ser, para que podamos entender cuál es la buena voluntad tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.